hermanos, que tengan ustedes muy buen día en este precioso momento. Estamos nosotros acá para poder llevar a cabo ese estudio tan maravilloso que hemos tenido del Antiguo Testamento. Y ahora, como vemos el plan divino de Dios, que todo lo que los profetas hablaron de Jesús, de un remanente, del Mesías, de que una revelación revelar de que alguien iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Entonces, hoy nosotros, como dice aquí en nuestro estudio, vamos a entrelazar esos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, donde se cumple a perfección el plan divino de Dios. Y vean lo que dice hoy, les voy a leer acá lo que dice: después de nuestro recorrido a través de los aspectos más destacados del Antiguo Testamento respecto al plan de Dios para la redención de la humanidad, ahora comenzamos nuestro recorrido a través del Nuevo Testamento, donde estudiaremos el cumplimiento de ese plan tan maravilloso. Ese plan maravilloso de Dios se sabe que muchas veces nos hacemos planes y a veces se nos cumplen y a veces no, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto. Dios en ese plan divino dice que nunca, los planes de Dios nunca tienen un mal fin. Y a pesar de la rebelión del pueblo de Israel, dice que, y la desobediencia, el plan de Dios de enviar a su Hijo Jesús para redimir a toda la humanidad es perfecto. Y veámoslo. Quiero mostrarles en lo que dice Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, eso es lo que Dios tenía en su gran plan divino. Ya hablamos de que el pueblo de Israel fue desobediente, pero Dios siempre siguió con ese plan y ahora redime a la humanidad por medio de Jesucristo. ¿Y cómo es este mensaje tan maravilloso? En Mateo, ¿no? Sabemos que en Mateo 1:21 el Señor reveló tantas cosas para que nosotros viniéramos y conociéramos ese plan maravilloso. Y ese plan maravilloso es lo siguiente, mire, 1:21. Y le dijo así, el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa revelación tan maravillosa, amados hermanos, que Dios hace al pueblo de Israel. Pero no era solo Israel, era la humanidad completa. Entonces nosotros alguna vez podemos tener aquí por ejemplo, una noticia tan maravillosa. Por ejemplo, ¿alguna vez nos ha preocupado la reacción que alguien pudiera tener ante las noticias que usted le comunique, que estas sean buenas o sean malas? Pero que al confiar en Dios, dice que para recibir esa noticia, notaremos que Él prepara el corazón de la otra persona. Quiere decir, usted ha recibido algunas veces una buena o una mala noticia, pero cuando recibimos malas, pues el Señor nos da a nosotros como nos prepara antes para recibir esa noticia. Pero la noticia del Señor aquí es maravillosa. Veamos qué honor podemos decir de María cuando el ángel le dice que va a concebir un hijo. Todos sabemos que María en la escritura dice que era una virgen pura, una señorita de esas honestas, esas señoritas que nunca han estado, tenía ya su compromiso con José, porque usted sabe que en los tiempos bíblicos un compromiso podía durar un año, o sea, el compromiso del matrimonio, pero eso ya era un compromiso, aunque no estaban casados. Pero eso ya representaba que esa señorita no podía en ningún momento resultar embarazada. Usted sabe lo que sucedía, lo que pasaba aquí era algo tremendo. Si se llegaba a dar cuenta la gente, o José, tan solo José, hubiera dicho, cuando María le dice, mira, estoy embarazada. ¿Y José qué le podía decir?
Pero José ni modo se molesta como todo hombre, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser así, ni siquiera la he tocado, ni siquiera. Entonces, él se molesta. Pero, ¿qué podría él haber pedido? Hubiera pedido la lapidación de María, que la apedreara, porque eso era porque ya él era un adulterio, un compromiso que tenían. Entonces, ella estaba cometiendo fornicación y estaba cometiendo un adulterio. ¿Lo que era aquí? Matarla, como dice aquí. Y saben que era lo más delicado de esto, que el padre era el primero que tenía que lanzar la primera piedra. Y vean lo que dice el comentario. Que qué maravilloso que Dios escogió como instrumento para traer al Mesías al mundo, a María. Sin embargo, como mujer joven a punto de casarse, lo normal sería que se hubiera sentido atemorizada. María se sentía atemorizada, ¿por qué no? Con José, me imagino que platicaban y todo ese compromiso que tenían. Pero dice que Mateo, aquí en su evangelio, que la revelación de Dios, cuando cumple milagrosamente las profecías del Antiguo Testamento para responder a la gran necesidad de la humanidad, la salvación del pecado, así que Mateo señaló que María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, y luego se enfocó en la confirmación de esa realidad a José, el esposo de María. Pero veamos qué es lo que está pasando aquí. En el versículo 16, Mateo 1:16, vean lo que dice. En la Biblia nos declara claro lo que le pasó a José. Dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren, qué maravilloso, cómo viene la relación, el linaje para que naciera Jesús, con toda la genealogía que tenemos aquí en el primer capítulo de Mateo, cómo Mateo escribe toda esta genealogía para que viniera a darse en el punto exacto, en el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios tenía planificado para que viniera y naciera el Mesías. Aquí es el momento crucial cuando María y José dicen que estaban comprometidos para casarse, y esto era tan serio como el matrimonio, ya el compromiso de un casamiento era tan serio y no se podía romper tan fácil. Y se acostumbraba un lapso de un año entre la conclusión de los arreglos matrimoniales o los arreglos parentales para que sus hijos se casaran y la consumación de ese matrimonio. Entonces permitía que el esposo se preparara para cuidar a su esposa. ¿Cómo? Dice que el padre venía y le daba un lugar al hijo en un terreno y le construía su casa, porque esa iba a ser la casa de esa nueva pareja. Pero ¿qué pasaba acá? Fue durante este tiempo que descubrió el embarazo de María. José dice que descubrió el embarazo de María por el Espíritu Santo. Sin embargo, dice que inicialmente José solo podía suponer la infidelidad de María. Entonces, esto es algo que nosotros, como todo hombre, podríamos decir, bueno, me engañó y todo, imagínense usted. Pero nosotros sabemos todo lo que pasó acá, que por medio del Espíritu Santo, María recibió al Mesías, a ese maravilloso Jesús, a ese santo ser. Pero vean esto. Sin embargo, dice que José solo podía suponer la infidelidad de María, que lo ponía a él en una posición difícil. Aceptar a María podía dañar su reputación también, aceptarla ya embarazada, podía dañar su reputación. Pero mire lo que dice también acá. Aunque José pudo haber pedido la lapidación de María, lo mencioné anteriormente, o haberla avergonzado públicamente, decidió divorciarse de ella silenciosamente. José dice, bueno, pues nos vamos a divorciar porque como ya estaban comprometidos. Pero dice que antes de que implementara esta decisión, un ángel le habló, dice, silenciosamente cuando José iba a dormir. Y el Espíritu Santo, mire, no temas lo que María tiene, o sea, el embarazo del Espíritu Santo es. Y eso inmediatamente lo entiende José. Y vea, José dice que Mateo también dice que revela este nacimiento milagroso del Hijo a través de una virgen cumplida en la profecía de Isaías 7:14. Es lo que está revelando aquí Mateo. Se cumple completamente todo lo que
decía Isaías 1, Isaías 7:14. Y se cumple con Mateo 1:23. Pero veamos esto, vean lo que dice. Pero antes de implementara esta decisión José, un ángel le habló mientras dormía. La concepción de María era del Espíritu Santo, no de ninguna relación sexual humana. El Hijo debía llamarse Jesús y Jesús traería la salvación al mundo. Los versículos 20 y 21, vean lo que nos dice, está claro acá. El 20 y 21 dice claramente acá. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es lo que dice Isaías capítulo 7:14. Qué maravilloso, amados hermanos. Se cumple perfectamente el plan. Nace Jesús, ese maravilloso ser que vino a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Y sabe, lo más maravilloso acá, él dice, usted sabe cuando dice que le dice, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa eso? Más que Dios con nosotros, Dios queriendo estar con nosotros, amados hermanos. Por medio de Jesús dice que deja su divinidad, deja todo su reino, deja todo por venirse y se hace hombre, como nace como una criaturita. Dios con nosotros. Nos asegura que Dios eligió redimir al mundo al venir a estar con la humanidad de una manera especial. Así que cuando José se despierta, se sometió a la obra de Dios, tomando a María como su esposa. Miren qué maravilloso, pero dice la Biblia que ni siquiera antes de que naciera, pero sin consumar el matrimonio, hasta después del nacimiento de Jesús. Después que nace Jesús, vienen y se casan. ¿Qué sucede acá? Es algo maravilloso. Vean lo que dice Lucas. Lucas, en el capítulo 2, y versículos 41 al 52, dice algo maravilloso. 51 dice así, del 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta, y al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después de que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Y no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Miren qué maravilloso. Se celebraban, usted sabe que los judíos celebran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y también la fiesta de Pentecostés. Pues subieron, dice que cada año los judíos subieron a Jerusalén y fueron a la fiesta. Llevaban a Jesús de la mano, pero ¿sabe qué sucede? Cuando se termina y ellos regresan, la costumbre era de que las mujeres iban con todos los niños más grandes y los ancianos iban con otro grupo, con los niños más pequeños, o sea, iban por grupos. Entonces José y María pensaban que Jesús iba con el otro grupo porque tenía la edad de 12 años. Entonces llegan, pero ya es un día. Cuando se dan cuenta, Jesús no va a ir.
y los van a buscar al otro grupo y tampoco va a ir. ¿Pero qué sucede? Regresan, sí que regresan a Jerusalén a buscarlo. ¿Y dónde le encuentran? Dice la escritura que le encuentran en el templo, platicando, hablando de la escritura con los doctores de la ley, dice la Biblia, con los principales, asombrados de ver que las palabras que Jesús les decía. Con un niño de 12 años, asombrados, viendo ellos todo lo que sabía de las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que le dice María? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les responde, ¿no saben ustedes que los negocios de mi Padre? Dice la escritura que ellos pues no supieron, aunque María sí que lo consentía en su corazón. Porque María sabía quién era Jesús, cómo había nacido. José lo sabía también, pero no lo entendía muy bien todavía. Pero dice la escritura que él crecía en sabiduría y crecía en estatura. Y eso es algo que no nos debemos ver. Tan maravilloso. Crecía, dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y que empezó a hallar gracia ante Dios porque estaba haciendo la voluntad de Él. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos ver. Y en este punto, como en nuestro título es claro, dice que es la venida del Mesías. O sea que se está cumpliendo todo lo que Dios tenía en ese panorama tan precioso de entrelazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sabe que hemos estado viendo mucho esto de las profecías. Entonces, uno debe de darse cuenta, amados hermanos, que la venida de Jesús fue algo maravilloso. La venida del Mesías fue algo que estaba planificado perfectamente en el tiempo perfecto y en el tiempo que Dios le quería para la humanidad. Y veamos lo que dice el otro punto. El ministerio terrenal de Jesús, Él crece ya y su ministerio empieza. Dice que Jesús es bautizado. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 3. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y veamos lo que dice el capítulo 4, 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces esto, amados hermanos, nosotros nos debe de dar la pauta para todo lo que está sucediendo acá. Un tiempo maravilloso. Un tiempo maravilloso para todo lo que vieron. Dice que Jesús empieza su ministerio. Su ministerio. Es bautizado por Juan el Bautista, que él lo anuncia, dice que bautizado y ungido para el ministerio. Lo bautiza Juan y luego él dice que empieza su ministerio. Algo maravilloso es acá, de que dice que el Señor va, y lo que dice la profecía, se mete a orar,
saben la tentación de Jesús, él va a orar y solo sale y todo lo que le sucede a él. Pero hay algo maravilloso acá. Su primo, ¿saben? Juan el Bautista es el que lo bautiza. Y mire algo esto. El relato de Lucas sobre el bautismo de Jesús indica que el bautismo de otros precedió al de Jesús. Que Jesús estaba orando durante su bautismo y que en una revelación sobrenatural de Dios ocurrió cuando los cielos, dice, se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre testificó a Jesús como el Hijo de Dios, esa unción maravillosa del Espíritu Santo. Y es tan maravilloso cuando nosotros vemos cómo esta unción, este ministerio le empieza a dar a Jesús esa autoridad para sanar y perdonar pecados y sanar a todas las personas. Miren lo que dice ya Lucas 4, del versículo 31 al 37. Aquí vemos algo. Dice que un hombre tenía un espíritu inmundo. Que Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, y que se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, y estaban en la sinagoga un hombre que tenía, dice, un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda aún a los espíritus inmundos y salen? Y su fama dice que se difundía por todos los lugares. Miren qué maravilloso, la autoridad, el poder de Jesús. Este espíritu dice que Jesús va y baja a la sinagoga para estar ahí con ellos, pero dice que este espíritu, este hombre estaba ahí con ese espíritu inmundo, y el espíritu, ese inmundo, ese lo reconoce. ¿Qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Jesús, ¿qué le dice? Solo que saliera y sale. Miren, ese poder maravilloso, ese mismo poder, esa misma autoridad la tenemos nosotros porque el Señor nos la ha dado, porque somos sus hijos. Pero es de que nosotros tenemos que apoderarnos de eso, amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa acá, amados hermanos? Hay algo maravilloso. En el capítulo 5, versículo 17 al 26, mire, también tenemos otro poderoso acontecimiento, que es Jesús de que sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea. Sucedió que unos hombres que traían en el lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces ahí está la reacción. Los escribas y los fariseos comenzaron a escabilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, bueno, para que ustedes vean, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que ustedes vean y sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese poder de sanar y perdonar. Miren, hermanos, es que esto es maravilloso. Cuando uno entiende el poder de Jesús, cuando usted tiene un dolor, cuando usted tiene una enfermedad, usted tiene un problema, no hay problema para Jesús. Todo se resuelve cuando oramos. Así que, hermanos, es maravilloso. Y miren la tercera parte, la muerte y la resurrección de Jesús. Después de que Jesús hace todos estos milagros, lo que impresiona es esto, cuando todos los fariseos, y siempre, usted sabe que ellos siempre estuvieron en contra de Jesús, y cuando él hacía los milagros el día sábado. Pero vean lo que sucede. Juan capítulo 19, Jesús murió por los pecadores. Aquí vemos algo maravilloso nosotros, hermanos. Cómo se cumple el plan maravilloso de Jesús. 19, versículos 16 y 18 dicen así. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto es Pilato, ¿verdad? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron con él y otros dos, uno a cada lado de Jesús y en medio de él. Versículos 16 al 18.
Pero vea lo que dice los versículos 28 y 42. Después de eso, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y miren, amados hermanos, es maravilloso. Todos los milagros, todo lo que sucede, y aquí vemos cómo la muerte y la resurrección de Jesús se cumple a la perfección. Se cumple a la perfección. Jesús dice que es hermanos, uno no entiende muchas veces cómo estos mismos sacerdotes. Dice que después de repetidos esfuerzos para convencer al liderazgo judío de la inocencia de Jesús, dice que Pilato accedió y lo entregó para que fuera crucificado. Se cree usted que Pilato no lo quería crucificar porque él sabía de la inocencia de Jesús. Pero muchas veces hay gente que esto no lo entendía. A Jesús le decían que era blasfemo. A Jesús le decían que conocían a María, que conocían a José, que eran sus padres. Pero qué maravilloso, amados hermanos. Jesús reconoció el cumplimiento del plan de redención y declaró, consumado es. ¿Y sabe qué significa esto, consumado es? Se refería a algo más que su muerte. El plan de Dios se había cumplido en su totalidad. Su obra de redención había sido consumada. Los cuerpos de los criminales ejecutados eran arrojados a una fosa común, sin una preparación adecuada para el entierro. Pero dice que no queriendo violarlas, la inminente celebración de la Pascua, el liderazgo judío solicitó que la muerte se apresurara y quebraron las piernas de todos los dos que estaban a la par de Jesús. Pero a Jesús no le quiebran sus rodillas, porque se cumple la palabra que dice que ni un hueso le tocaron. Pero también hay otras personas que Jesús viene y resucita de los muertos. Resucita. Miren, hermanos, y a mí me llama la atención cuando Nicodemo y José de Arimatea lo van a bajar de la cruz, lo entierran, lo preparan y lo llevan a la tumba. Una tumba nueva y se cumple todo de acuerdo. Pero hay otro, Juan 20, del 1 al 11 y 22, dice algo maravilloso. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y fue quitada la piedra del sepulcro. Y veamos lo que dicen los versículos 11, 22. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados del uno a la cabecera y del otro a los pies. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho eso, vio que Jesús estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Entonces María dice que volviéndole le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Hermanos, en esos tiempos bíblicos igual, la mujer no podía, no tenía voz, no era digna de un testimonio. Y por eso es que hasta el Señor en ese sentido la elige para que ella fuera testimonio de que ella fue la primera que vio a Jesús. Ve, díselos a mis hermanos. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! El papel de María también apuntó hacia una nueva relación con Jesús, no dependiendo de la presencia física, sino espiritual. Y la instrucción de Jesús de que María no lo tocara apunta a la ascensión y una relación futura, no restringida por limitaciones físicas, sino dotada del poder del Espíritu Santo. Esto dice que Dios siempre cumple sus promesas, amados hermanos. Lo que estudiamos en el Antiguo Testamento, hoy se revela en el Nuevo Testamento con el Mesías. Y todo lo que hemos visto, Él siempre ha querido tener una buena relación con la humanidad. La gloria suprema de su creación desde el pecado de Adán y Eva, la fragilidad de los patriarcas y la rebelión del pueblo elegido de Dios, nunca se dio por vencido en esta relación. Envió a su Hijo Jesús para recibir el castigo por los pecados de toda la humanidad y resucitar entre los muertos, obteniendo la victoria sobre Satanás. Y podemos nosotros regocijarnos con nuestros hijos
en su gran amor por nosotros, conforme disfrutamos de nuestra relación restaurada con Él. Miren, amados hermanos, qué privilegio ser un creyente, un hijo de Dios. Así que Dios los bendiga, amados hermanos, iglesia maravillosa. Estamos para hoy esta maravillosa enseñanza. Quiero felicitarlos porque han estado en la iglesia hoy que hemos reaperturado. Dios, primero estaremos de nuevo todos los días. Así que Dios nos los bendiga, solo que vamos a orar para que Dios les dé fuerzas a ustedes en este mes que estamos iniciando. Amado y bendito Dios, te agradecemos, te damos gloria, honra, alabanza, Padre bendito, para que tú seas levantado siempre, mi Dios, para que tu nombre sea exaltado en todo lugar. Padre, muchas gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de servirte. Muchas gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios todopoderoso. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y la gloria siempre sea para ti, Padre amado. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, y que este mes sea de bendición, Señor. Sabemos que lo celebramos con mucho honor, Padre bendito, para ti, porque aunque sabemos que no es el tiempo en que nació tu Hijo Jesús ni la fecha, pero lo hacemos de acuerdo a lo que dice, Padre bendito, tu palabra. Amados hermanos, amada iglesia, Dios nos los bendiga. Estaremos en la próxima. Bendiciones a cada uno.